la primera parte de la sesión. Adelante, profe. Gracias, Ignacio. Hola, buenas tardes a todos y todas. Recibir una invitación del CDE de la UNCE es como que te inviten a tu propia casa. ¿Sí? Entonces es imposible decir que no. Como dice Ignacio, yo estudié educación física en la UNCE, jugué por la UNCE, fui campeón nacional con la universidad, la dirigí en damas y varones. Entonces, más allá de que, no sé, de que trabaje en ella, le tengo un cariño particular al físico y me puse la camisetita todo el tiempo que pude, ¿no? Las cosas de la vida y del trabajo me llevaron por otros rumbos y finalmente recalé después de un par de años de estar sin hacer nada en nuestro deporte, ¿sí? Yo cuando dejé a la selección de damas de la UMCE fue por un tema laboral, no podía más, no tenía más horario. Y de repente me rescataron desde la Chile y volví al balonmano 2 años después de haberlo dejado. Y ahora me encuentro ahí feliz, la verdad. Yo sé que cuando jugamos en contra, todos dicen, no, el profe. Me la pensé mucho antes de aceptar la Chile, también justamente por eso, pero la verdad es mi trabajo. Agradezco a la Chile la posibilidad de desarrollar mi lado competitivo, además con una infraestructura y jugadores y apoyo que de verdad es de primer nivel al país. Entonces, estos son mis dos amores ahora, ¿no? La UNCE de Chiporrito y como, bueno, como exalumno, como trabajador de la UNCE y la Chile es mi lado competitivo. He aprendido a tenerle cariño, me costó al principio, debo decirlo, los mismos jugadores lo saben, los que me acompañaron en esa época, pero le tengo un cariño enorme también a esa universidad. Entonces, para mí no fue muy difícil aceptar esta charla nuevamente, ¿no? O sea, nuevamente digo, porque hice hace un par de jueves con el Santiago Vera. Pero me dijeron que hablar un poco de mini handball. Y me gustaría darle una vuelta a ese concepto, porque no me gusta repetirme, creo que hay harto tema por conversar, y entonces se me ocurrió darle el siguiente enfoque a esta charla. Les voy a compartir mi pantalla. Y lo hice como pregunta, ¿no? ¿Evolución del mini handball en Chile? En el sentido de que me gustan los procesos, ¿no? Entiendo la iniciación deportiva también como un proceso, no es algo que se dé instantáneamente, toma tiempo, práctica. Quizás por eso nos está costando cada vez más encontrar niños que se adhieran a la práctica deportiva, porque requiere trabajo y lo que no es instantáneo en estos tiempos parece que no tiene mucho valor. Y se me ocurrió entonces relacionar esta evolución del handball con la transición al handball 7, porque en definitiva el mini handball es un deporte que tiene como finalidad introducirte a otro, más difícil, más complejo, más grande, que es el handball. Más allá de que uno pueda jugar mini handball y nada más, el juego se diseñó y se pensó para eso, para facilitar tu llegada al handball 7. Entonces por ahí me voy a tirar la conversa, queridos chicos, chicas, compañeros, colegas, y después seguimos hablando. La idea es que yo pongo la mitad exponiendo y ustedes ponen la otra mitad con sus preguntas y con la conversa. Entonces, no pude evitar hacerle un poco autobiográfico esta cosa, porque me acordé de cómo me enseñaron a mí a jugar, primero. ¿Sí? Yo aprendí a jugar en mi ciudad natal, Punta Arenas. Ahí puse una fotito de la escuela Croacia, ¿sí? Escuela con letra y número, la E16, que a 3 cuadras de mi casa. Punta Arenas es una ciudad hermosa pero pequeña, ¿no? Y en esos tiempos trabajaba allá en Punta Arenas Emil Feuchtmann, papá de los jugadores, ¿no es cierto? Ahora el papá, antes él era el Emil, ahora es el papá de Emil. Pero bueno, en esos tiempos él era Emil. Y Emil Feuchtmann, junto a otros de la Corporación de Educación de Punta Arenas, otros profes, entre ellos la esposa de Emil también, mi entrañable colega alguna vez, Mariela Pérez. Me acuerdo, había un grupo muy unido de profes de educación física que decidieron introducir el handball.
en la ciudad. Una ciudad con deportes de gimnasio por el clima, ¿no? El fútbol es como que se juega, el fútbol de afuera, outdoor, se juega muy poco. El fútbol sala ahora ha aprendido mucho, pero son deportes de gimnasio. Bueno, en esos tiempos, cuando empecé a jugar tenía 12 años y esta fue la forma en que me enfrentaron al juego, ¿no? 7 contra 7, handball, en canchas pequeñas, porque la verdad ustedes saben que la cancha de handball es bastante grande. Y la realidad de una escuela en Punta Arenas es que tiene un gimnasio con calefacción, ¿no es cierto? Yo cuando llegué a Santiago a entrenar a una cancha de cemento al aire libre no la podía creer. Pero en Punta Arenas casi todas las escuelas tienen un gimnasio con calefacción, pero es un gimnasio pequeño, típico formato de escuela, ¿no? Cancha de básquet, que tiene una de voleibol y una de futbolito o de baby. Pero ahí estaban las canchas de handball, se jugaba 7 contra 7 en poco espacio, además, entonces quiere decir que había mucha densidad en la defensa, los defensores estaban muy cerca, con defensa cerrada. La 6-0 era fija, ¿no es cierto? Y uno como que empezaba a jugar en infantil, aunque fueras más chico. Yo empecé a jugar a los 12, pero mis partidos eran en infantil. Y bueno, en términos coloquiales te tiraban a los leones ahí a jugar y a ver cómo te desenvolvías. Y una cosa importante que era competitiva también, ¿no? Había una competencia escolar muy fuerte. La verdad, grandes jugadores salieron de esa época en Punta Arenas. Bueno, así aprendí yo. Eh, algo hice. No. Oh, dame un segundo que me mareé aquí con el computador. Ah, bueno, los años 90, para que vean que alguna vez hubo pelo, ¿no? Ahí estoy. eh, Creo que todavía estaba en el físico, ponte tú en cuarto, en quinto, o recién saliendo. Ese es el Colegio Las Américas. Fue un equipo mini. Los cabros yo creo que ya salieron de la universidad todos, no, o sea, no, yo creo. Ya están todos viejotes, ¿sí? En los 90 reaparece la Federación de Handball. La Federación de Handball ha tenido una historia llena de avatares, ¿no? Partió en los 80, 70, 80, ¿no es cierto? Y tuvo un problema con la Federación Panamericana, una deuda que parecía histórica, y Chile desapareció hasta que en los 90 nuevamente se conforma la Federación Nacional de Handball. Con eso se reactivan las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a llegar técnicos internacionales a dictar cursos. Fue una época potente. Llegaron, el primer entrenador que vino, no recuerdo su nombre, un francés, vino 2 veces. De ahí nos adscribimos a la escuela española y tuvimos a grandes entrenadores dictándonos cursos, ¿no? Manuel Laguna, César Archilé, Torres Cusa, etcétera, ¿sí? Y en esos cursos y en ese fanatismo que uno tiene a los veintitantos, eh, empezamos a crecer como entrenadores también al mismo tiempo que jugábamos. Yo en esa época todavía jugaba y hacía mi pega como entrenador también. Y empiezan las competencias escolares ya más de manera sistemática. En un principio en el Colegio Santa Gema, después en el Estadio Nacional, etcétera. Y empieza la realización de los masivos de mini handball, los famosos masivos de mini handball, donde nos encontramos muchas veces los mismos que jugábamos en la noche, en contra nos encontramos como entrenadores en las mañanitas. ¿Sí? Y recuerdo, esto es en el Instituto Hebreo, ¿no? Instituto Hebreo, con una tradición enorme de balonmano, con mis amigos y colegas Olga Vasco y Alejandra Pino, Rodrigo Baum en esos tiempos. Domingo, una vez al mes por lo menos, 2 veces al mes, Hebreo en la mañana, era fijo, campeonato masivo de preminis y minis. Y donde empezamos a aplicar esta metodología que nos empezaron a enseñar, de un juego no competitivo, menos estructurado, con menos gente, menos espacio, con el foco en la diversión, etcétera. Todo eso que sabemos nosotros que tiene de lindo el mini handball. Y yo creo que
la influencia que tuvo la introducción del mini handball en el crecimiento de nuestro deporte es indiscutible. O sea, para mí es una revolución dentro de la enseñanza del handball, la introducción del mini handball. Y sobre todo por lo que puede hacer a nivel escolar. Es muy sencillo. El mini handball es un juego muy sencillo. Y muy barato. Aquí puse estas fotos que me traen recuerdos de otra época, ¿no? Cuando trabajaba en el Ministerio de Educación, haciendo un programa que se llamaba Educación Física, Actividad Física y Deporte en la JEC, con mi gran colega Paulina Jiménez. Y recorrimos el país enseñando handball a profes de educación física que después tenían que llevar a sus cursos a jugar a estos campeonatos. Y estos realmente eran campeonatos. Vi que estaba mi querido amigo Mauricio Conchera entre la audiencia. Maurice fue mi sargento primero aquí en todas estas competencias. Teníamos, no sé, el más grande fue de 22 canchas al mismo tiempo. Habían Recorrimos Chile. Recorrimos recorrimos Chile con el Chile. handball. Así es. Mira, Martiniano como aporta lo suyo también. Entonces, ¿por qué se eligió el handball en esa ocasión? Por lo que les decía, por su facilidad de implementación, porque es muy pertinente, por ser un juego sociomotriz, que trabaja habilidades básicas que son menos tecnificadas que en otros deportes, ¿sí? Y por supuesto eso ayudó a que muchos niños y niñas se acercaran a nuestro deporte. Pero la pregunta entonces, hemos tenido una segunda gran revolución en la iniciación a este deporte. ¿Cómo podríamos continuar aportando al desarrollo de nuestro deporte, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí este fenómeno es fundamental. Que por lo menos como yo lo he vivido, ¿no? Veo en los cuadritos de arriba, ¿sí? Que está mini handball y handball en dos colores bien distintos, ¿no? Y quiero, ahí los coloqué a propósito como para mostrar que hay un quiebre. Hay un momento, para mí hay dos momentos fundamentales en la iniciación de este deporte. El primero es cuando nos enfrentamos con los niños por primera vez en juego y nos encontramos con un racimo, nos encontramos con un juego estático, nos encontramos con un juego donde hay muy pocos goles, donde el concepto de equipo prácticamente no existe. Nos encontramos con un juego, entonces, que requiere romper la inercia y empezarse a mover, y por eso invertimos mucho tiempo en enseñar las habilidades motoras básicas del handball, ¿no es cierto? El pase, la recepción, el lanzamiento, ojalá todo eso asociado a la carrera, les enseñamos a progresar, etcétera, y todo para que vayan hacia el arco. Y nos sentimos contentos y satisfechos cuando el juego se convierte en una sucesión de contraataques, o sea que es un juego que va de una portería a la otra muy rápido, ¿sí? Es un juego de transiciones permanentes. Luego, a los 13 años, tienes que enfrentarte a un juego que es el mismo, pero es completamente diferente. Las reglas no cambian, pero la forma de jugar y el problema motor que te presenta ese deporte es muy distinto. Porque te vas a empezar a encontrar con que ya no te están siguiendo por toda la cancha, que te están esperando. Que la forma de jugar que aprendiste, que es paso, corro, recibo, lanzo, ya no te sirve mucho. Y entonces ese juego que nos costó muchísimo poner en movimiento, ahora tenemos que tratar de que ese movimiento se reduzca a espacios más pequeños y se organice espacialmente. Y este periodo no es sencillo. Va, y le puse doble infantil ahí, pero bueno, tampoco es más. Son 2 años, aunque aquí hay 4. A mí me parece entonces que el tema es bien importante en el sentido de que la categoría mini y la categoría infantil deben ser el vínculo. El primer año infantil y el último año de mini
tiene que ser un momento donde estemos planteando situaciones de aprendizaje y situaciones de competencia. En realidad uno solo mejora cuando juega. Por lo tanto, podemos entrenar de una forma, pero si jugamos de otra, no vamos a mejorar. Entonces, la competencia y en específico cómo vamos a defender en esas competencias es fundamental para vincular el último año mini con el primer año infantil, para hacer una transición más amigable, más amistosa entre el juego poco estructurado que significa el mini handball y un juego con mucha estructura como es el handball. Y ese momento me recuerdo, siendo más cabro, enseñándole a mis mini en el Colegio Las Américas a jugar handball, a tratar de insertarlos con los infantiles y los veía complicados en este cambio. Y no hablo del que le sale todo fácil, no hablo del jugador destacado que siempre hay en un equipo, ese aprende solo, ese tiene que aprender otras cosas quizás, a soltarla, a jugar para los otros. Hablo del común, de ese chico que le cuesta enfrentarse a una defensa que lo está esperando, que se pone entre el arco y él, y que de repente es más grande y tiene más peso, y que solo por el hecho de que pesa 10 kilos más que tú, ya le resulta fácil pararte. Es una edad complicada, no sé si han visto un partido de minis o infantiles, yo de repente lo miro y me acuerdo de la película Space Jam. ¿Eh? ¿Se acuerdan el equipo de los marcianos? Había uno que tenía las patas largas, había uno chico, o sea, los niños a esa edad están cambiando tanto, cambian tan rápido que de repente el que es el más chico en un año al otro pasó a ser de los más grandes. Entonces hay unas diferencias de desarrollo entre los 10 y los 14 años que son abismales. Te encuentras con un poroto chico que tiene que superar a un cabro que es casi de mi porte. Entonces, ¿cómo facilitamos eso? Y creo que esa es nuestra tarea, o parte de nuestra tarea. La más importante sería que ese proceso sea de mayor disfrute, porque muchos niños y niñas no logran esta transición de manera adecuada y se frustran mucho y pierden el interés por el deporte y lo terminan abandonando. Entonces, esa gran masa de niños y niñas que encantamos con el mini handball y que quieren empezar a jugar handball, muchos de ellos se ven entrampados en esta etapa de transición del juego de 5 contra 5 al juego de 7 contra 7. Entonces, eso me parece que es una problemática que deberíamos abordar con mayor detalle. Esto es como un recordatorio, ¿no? Porque a veces nos perdemos. Eh, hay distintas clasificaciones. Yo no me voy a poner a defender ni una porque creo que un criterio amplio y holístico es importante. Pero a grandes rasgos, ¿no es cierto?, en edades muy tempranas el ego es tan fuerte, los niños de 6, 7 años son tan egoístas porque su nivel de desarrollo lo determina así, no por otra cosa. Emocionalmente inmaduros, cognitivamente inmaduros, motrizmente inmaduros. Entonces, tratar de enseñarles un deporte de equipo es casi ir contra natura, ¿sí? Porque el interés de compartir no es muy fuerte. De los 8, de los 9 hacia arriba, empezar con una etapa de iniciación. Fíjense que acá la colocan hasta los 13 años, que sería el primer año infantil, y la especialización desde el segundo año infantil hasta juveniles, y de ahí alto rendimiento, por arriba. Que me parece una lógica que se toma los tiempos, ¿sí? Es loco como uno se da cuenta que cada 2 años, y que por eso las categorías están construidas así, cada 2 años hay como un quiebre en la madurez, un salto en la madurez. Entonces, la pregunta es, ¿cómo facilitamos eso? ¿Cómo esta interrogante que les he planteado y esta problemática de la transición entre el mini handball y el handball, este último año mini y primer año infantil, cómo lo facilitamos?
Y me parece que la respuesta está en la defensa. Y creo firmemente que es así como podemos incidir en el juego. Esto implica no solo el trabajo que hago con mi equipo, con mi taller, con mi selección, en el sentido de que decido, por ejemplo, utilizar un tipo de marca específica para enseñar. Pero resulta que luego voy a una competencia, a un encuentro deportivo y los equipos marcan de otra manera, sin un criterio pedagógico, sino que con un criterio competitivo. Más bien, incluso cambiaría el pedagógico por un criterio formativo. Hay que entender que la formación de un deportista termina sobre los 20 años. ¿Sí? Si básicamente hasta juveniles, ya, pongámosle 18, seamos generosos, a los 18 años un jugador ya está bastante maduro, pero si pones a un chico de 18 a jugar con cabros de 24, 25, te vas a dar cuenta que todavía le falta madurar en otras cosas. Entonces, esta es la típica, ¿no? Cuando nosotros partimos, y me incluyo en el nosotros porque me tocó vivir esa época de introducir al balonmano como profe de colegio. De hecho, fue el handball que me dio pega, porque me acuerdo, un sábado en la mañana me llama Mariela Pérez, mamá de Emil, Ervin, Inga y Harald, ¿no? Esposa del Emil, que me conocía de Punta Arenas, en realidad, y sabía que yo jugaba, que estaba estudiando educación física, estaba pasando a cuarto, me parece, y me llama, me dice, hoy tenemos un taller de niñitos, y yo estoy con las niñitas, entonces necesitamos un profe. Y partí, me acuerdo, ahí estaban, bueno, estaban los hijos de Emil, estaba el Haran, estaba el Erwin, y otros que me acuerdo hasta el día de hoy, ¿sí? Con gran cariño. Entonces partimos ahí, pues, que había que defender individual. Estoy de acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo que si tengo un grupo que está en nivel inicial, o sea, que juegan en racimo, o muy cerca al racimo, que hay muy poca progresión, que el ataque les resulta complicado, porque no han adquirido las habilidades y destrezas necesarias para resolver los problemas que el juego te presenta. Entonces, defender de manera individual en toda la cancha, primero le pone una tarea que es gigante la defensa. Ustedes saben que hay un principio táctico del juego que dice a mayor espacio, ventaja ofensiva, a menor espacio, ventaja defensiva. O sea que mientras más espacio tenemos que cubrir como defensa, más difícil es. Marcar uno contra uno en toda la cancha es realmente complicado. ¿Por qué se hace? Primero porque en los tiempos en que a mí me enseñaron, defender era pararse al lado del área, ¿no es cierto? Y bascularle con las manos arriba. Y sería, y entonces más esperar que el otro se equivoque a que tú recuperes el balón. Entonces, la primera idea importante de la defensa individual es adquirir ese sentido de lucha por el balón, que el defensor es activo y que la única forma que tengo como defensa de intentar recuperar la iniciativa es atacar al atacante. Y entonces eso se consigue con la defensa individual, además de que favorece los enfrentamientos uno contra uno, mejora los desplazamientos de tanto de ataque como de defensa, etc. Tiene una serie de ventajas que la hacen muy importante en la iniciación. Y para mí, la defensa individual debería graduarse con estas dos palabritas que le puse de apellido. Primero, de manera nominal. O sea, las primeras veces que los hago jugar, cuando los hago jugar en mis clases, cuando nos encontramos con otro colega y nos ponemos de acuerdo en cierta forma de defender para que el encuentro sea un momento de aprendizaje, aprendizaje / competencia, y no al revés, no competencia / aprendizaje. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, defendamos de manera individual, ok, pero ¿cómo? Nominal. ¿Qué significa eso? Con nombre. O sea, si ven la imagen aquí, que 2 marca a 2, que 3 marca a 3, que 7 a 7 y 4 a 5, y para donde vaya uno va al otro. ¿No es cierto? Y armamos estos binomios, ataque-defensor. El segundo criterio, que ya requiere un poco más de, los gringos dicen,
Tactical awareness. ¿Ah? Le ponen nombres interesantes los gringos a las cosas, que quiere decir como sentido táctico, ¿no es cierto? O estar alerta a lo táctico. Entonces este tactical awareness, me voy a poner Open English, este sentido táctico que tienen los niños, en la medida que va mejorando, ¿no es cierto?, les permite entonces variar a otro tipo de defensa, que es la defensa individual por proximidad. Lo que quiere decir que marco al que tengo más cerca, no a uno, sino al que tengo más cerca. Porque la defensa individual nominal, si a mí me mandan a marcar a un jugador, resulta que cuando yo tengo el balón, lancé al arco, le pegó al palo, por ejemplo, y le agarró el que yo marcaba. Y resulta que el que yo marcaba estaba a 20 metros de distancia mío. No voy a llegar, va a quedar solo. Entonces, criterio de proximidad requiere que los chicos estén más alerta tácticamente porque puede ser que dos terminen marcando el mismo. Como no hay una dirección a quién tengo que marcar, sino que marca el que tenga cerca, puede ser que dos personas marquen el mismo. Y por eso hay que estar más despierto, por decirlo de alguna forma, despierto tácticamente. Entonces, para mí, esa es la primera etapa. Juego de racimo, defensa individual, nominal, y cuando ya están más sueltitos, este cambio lo van haciendo prácticamente solos, no hay ni que enseñarlo. ¿Sí? No hay ni que enseñarlo. Porque aparece este concepto, que es la flotación. Aparece el niño, y esto te pasa, les debe haber pasado. Uno dice, ya, tú marcas este, y de repente ves que uno está como en la mitad, y que está marcando al suyo, pero de lejos, y está parado en un lugar donde puede ayudar a los otros. Entonces ese chico lo que está haciendo es que está demostrando un sentido táctico muy importante. Está asumiendo dos funciones, defender al suyo y ayudar. Y se está preocupando o está entendiendo que la distancia del oponente en relación a la portería es un criterio fundamental para evaluar su peligrosidad. Si está lejos, no me va a hacer un gol. Si está en la mitad de cancha, no me va a hacer goles. Y entonces estas cosas empiezan a aparecer espontáneamente en los niños. Y ese es el primer paso a la defensa en zona, fíjate tú, es una transición que se da sola en el juego. Y cuando empieza a aparecer de manera constante, y cuando te empiezas a dar cuenta de que la defensa individual, cualquiera de las dos, nominal o por proximidad, aunque haya un chico flotando, te empiezas a dar cuenta de que la defensa individual ya no está significando un problema difícil de resolver para los atacantes. Cuando te das cuenta que el juego tiene muchos goles, que es algo que nos gusta mucho a todos, ¿no es cierto? Hasta a los arqueros nos gusta hacer goles. Pero también el juego se equilibra con la defensa. Es un ciclo. Entonces, cuando la defensa consigue muy poco éxito, también hay que preocuparse. Y hay que empezar entonces a entender que es una relación dialéctica. En la medida que ataque y defensa dialoguen bien, voy a ir mejorando. ¿Sí? Me acuerdo, Manuel Laguna ponía un ejemplo que era como una carreta con las riendas, ¿no? En una mano tengo el ataque, en otra tengo la defensa. Si tiro mucho de un lado, me voy. Tengo que estar mejorando el ataque, mejorando la defensa, mejorando el ataque, mejorando la defensa, para que mis jugadores, mis niños, mis niñas, mis estudiantes, tengan problemas desafiantes, pero posibles de resolver. ¿Sí? Acuérdense, aquí hay harto profe, somos casi todos profe o profe en formación. Acuérdense de la zona de aprendizaje próximo. ¿Sí? Esas cosas que me desafían, pero que puedo conseguir. Eso es lo que necesitamos. Y eso creo yo que lo vamos a conseguir con el paso que sigue, que son las defensas en dos líneas. Y aquí sigo jugando 5 contra 5. Aquí estoy hablando de mini handball, y estoy hablando de mini handball en ese año complicado que hablamos, ¿no? El último año mini. Los chicos de 12 años que ya alternan de repente un partido en infantil,
porque se enfermó uno, o porque te faltó gente, o porque es muy bueno, da lo mismo. Llega a mini handball y juegan otra cosa. Entonces, a mí me parece que cuando ordenamos la defensa de manera zonal, con ciertos criterios importantes, podemos favorecer el aprendizaje del ataque, de un nuevo ataque, de un ataque ordenado, colectivamente ordenado, espacialmente ordenado. Y por eso es que esta defensita que puse aquí, que sería una defensa 1-3, me parece que es una defensa súper dúctil, que permite mucho aprendizaje, porque además nos forman una estructura que es prácticamente la de un ataque posicional. Tenemos un pivote que sería el 3, tenemos dos laterales, 2 y 7, y quedamos con un central, el 5. Ahora, esta defensa sigue siendo de 4, por lo tanto los espacios que hay en ella siguen siendo amplios, hay hartos espacios. Entonces, eso igual ofrece un problema diferente, pero no tan distinto del que venía haciendo y no tan distinto del que voy a terminar haciendo el próximo año. Por eso me parece que es un puente que tenemos que empezar a realizar. Ahora, lo complicado de este puente es efectivamente que cuando uno compite con otro colegio, hay que ponerse de acuerdo, porque qué tal si el profe te marca individual y todo lo que tú estuviste tratando de trabajar para que se ordenen espacialmente, tienes que cambiarlo, porque la verdad, si te defienden de una forma, tienes que atacar de otra. ¿Sí? O si el profe que está ahí te coloca una defensa mixta, que a mí me parece una aberración. Para mí las defensas mixtas en la iniciación deberían estar prohibidas, terminantemente prohibidas. Ese que es bueno, que no la toque. Imagínate. ¿Cuántos niños habilidosos hemos perdido así? ¡Que no juegue! No puede haber algo menos pedagógico eso, ¿no? Entonces, me parece que esta defensa 1-3 y la posterior transformación en una defensa 3-1, ¿no es cierto? Que ya se aproxima más a lo que podría ser una defensa 5-1 o una defensa 3-3. Por eso les digo que es muy dúctil. En el caso del equipo defensor, 4 y 7 pueden estar en la línea de 6, pueden estar en la línea de 9. A mí la que no me gusta mucho es la defensa 2-2. Porque creo que el pivote es el puesto que todo jugador debe saber jugar. ¿Sí? Todos, todos los jugadores deberían saber jugar de pivot. Por lo tanto, me gusta mucho esta distribución porque coloca a ese jugador que es importantísimo en el armado colectivo del juego. Ahí está presente. Por eso no me gusta la defensa 2-2 como iniciación. Bueno, y esta defensa en dos líneas creo que también podría tener una organización en el sentido de que puede responder de manera individual o en zona. Por ejemplo, si 2 y 5, o por ejemplo, si 2 se mete como segundo pivote, 4 tendría que seguirlo. Esa es una respuesta individual. Espérenme, voy a hacer un pequeño cambio porque aquí es más fácil que lo diga o que lo muestre así. Mira, ese se mete para allá. Esa es una respuesta individual. Lo sigo. Esta es una respuesta en zona. Lo cambio. Entonces, esas relaciones creo que deberían partir así, ¿no es cierto? Con respuestas individuales que son más sencillas. Marca el tuyo. Si se mete, marca el tuyo. Para después empezar con respuestas zonales de este tipo. Si estos dos se cruzan, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ellos dos? ¿Qué hacen 4 y 3? En un principio les diríamos que se cambien, pero si ya vemos que su capacidad táctica de jugar juntos, a eso voy, ¿no? De comunicarse, les permite resolverlo en zona, entonces vamos pasando a la zona. Entonces, vuelvo a la anterior.
Me parece que este criterio de graduación de la defensa es una buena forma de generar este vínculo que les decía que me parece complejo entre la categoría mini, juego mini handball, primer año infantil, juego handball, es otro deporte, aunque sea igual, es otro, y creo que entonces podemos empezar a facilitar esta transición mucho antes. Eso, eso es lo que quería conversar con ustedes hoy día. Ignacio, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Estaba habilitando el chat por si alguien tiene alguna duda cortita. Creo que le quedan algunos minutos Sí, tengo antes entrenamiento a las 8, de pero me partir. puedo demorar un poquito, no hay rollo. Sí. Ya. Ahí lo dejé habilitado. Esperamos unos minutos a ver si alguien escribe algo. Un minutito y si no, comenzamos con la segunda parte que tiene preparada Marcelo. Parece que no. Parece que no. Todo claro. Todo claro, Todo me claro, parece. dice Saúl. No sea patero, Saúl. Sí, por mi parte igual todo bien claro, bro. Esto da para mucho, ¿no? Porque son opiniones. Creo firmemente en que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo jugar a ciertas edades. Gracias, Paggi. No sabía que estabas ahí metido. Gracias, profe Maite. Saludos a ti también. Eh, de nada, vale. Miren, como les digo, yo creo que aquí cuando uno y se inicia en un deporte, lo más importante es ponerse de acuerdo en cómo vamos a jugar. Porque hay mucha frustración en los niños de repente que los preparas de una forma y se encuentran con un problema que no pueden resolver, que es una defensa para la que no están preparados. Y eso genera problemas, va generando frustraciones y creo que nuestra pega es pasarla bien trabajando y hacer que la gente con la que trabajamos la pase bien también, ¿sí? Eso. Les dejo un cariñoso abrazo a todo el mundo. Gracias por invitarme a esta charla en la Alma Mater y un gusto de ver amigos, amigas por aquí de manera virtual por lo menos. Ya nos volveremos a ver en el físico y en la cancha. Que estén muy bien. Todo aplauso y agradecimiento ahí en el chat. Chao, chao. Gracias, profe, usted por la disposición. De Cuídese y nada. nos estamos Nos viendo. vemos. Ya, comenzamos con la segunda parte ahora, a cargo de Marcelo. Así que Marcelo, cuando quieras, está todo habilitado para compartir. Listo, muchas Adelante. gracias. Bueno, primero saludarles, buenas tardes a todos y todas también. Eh, bueno, después hablaba por ahí delante con la Vale por interno y decía, pero una súper buena primera parte para poder yo también hablar desde el punto de vista del arbitraje, lo que significa eh, el mini handball, que también, como lo decía Gonzalo anteriormente, corresponde para mí a un mundo súper aparte, pero también con muchas cosas comunes, ¿sí? Entonces, bueno, ahora les voy a compartir pantalla para poder ir viendo lo que me compete. Ya. Ya está. Está todo bien, se supone, ¿no? Sí, se ve bien. Se ve en blanco una presentación. Ah, ya, pero está, ya está. Sí, perfecto. Bueno, entonces lo que a mí me corresponde, digamos, hablar, era la mirada arbitral del balonmano en edades tempranas. Entonces, también me dio como mucho gusto que Gonzalo anteriormente, cuando él comenzó, también colocaba más como una pregunta, porque acá, más que
más que certezas, hay mucha incertidumbre y hay muchas cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, como él decía. Y desde el punto de vista arbitral, también es súper importante entender qué diferencia a la persona que dirige un partido en mini handball a cuando ya estamos hablando en el balonmano tradicional que todos conocemos. Entonces, la temática la separé, digamos, primero en el reglamento mini, que nos tenemos que ceñir de algo. Segundo, que es una figura muy, muy importante desde el punto de vista arbitral, que es el entrenador o la entrenadora que está a cargo de un equipo. Los jugadores, por supuesto, que son protagonistas en esto. Y también el árbitro. Y nuevamente coloco entre comillas, porque el árbitro cumple en el balonmano tradicional, cumple un rol muy importante que es, sin sesgos, estar basándose o estar sacando información de un reglamento y con eso evitar que cierto tipo de cosas o conductas ocurran en un partido de media hora por cada lado. Pero cuando estamos hablando en edades tempranas que, como nuevamente, y voy a citar mucho rato a Gonzalo porque, digamos, esa es la base. Acá los entrenadores son quienes enseñan a los jugadores cómo se juega este deporte, cuáles son las reglas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y una vez que existe mucho entrenamiento, se hacen estos torneos masivos o se hacen algunas ligas, y es ahí cuando el árbitro tiene por primera vez un aproximamiento con estos pequeños y pequeñas que están formándose en el balonmano. Entonces, primero partir desde el reglamento mini. Que el reglamento mini nos dice que, digamos a grandes rasgos, que son las mismas normas del balonmano tradicional, con la salvedad de que existen adaptaciones según la edad, que lo establece el reglamento, pero que eventualmente pueden haber cambios a esos reglamentos según otros aspectos. Por ejemplo, puede ser el biotipo, estatura o las dimensiones de la cancha, que claro, sabemos que la cancha mini es la misma cancha del balonmano tradicional, pero partida en 3 partes iguales. Entonces, de una cancha normal de esas, tú haces 3 canchas inmediatamente. Pero si no tengo esas dimensiones, o si tengo otro tipo de dimensiones, voy teniendo otro tipo de limitantes que van a influir directamente en el desarrollo de estos pequeños y pequeñas jugadores y jugadoras. Otra cosa que es súper importante y que está en el reglamento, está incorporado, que es que los jugadores y jugadoras deben disfrutar de este deporte. Estamos en edades de formación en la que tal vez muchos jugadores eventualmente pueden no seguir en el deporte, por gusto, porque no les gustó, pero la idea es que estos jugadores estén y que al menos su pequeño paso haya sido justamente para disfrutar y no para pasarlo mal. Otros objetivos que van teniendo es el jugar y aprender. O sea, nuevamente insisto, esto no está en el reglamento del balonmano tradicional, pero sí está. Ustedes pueden buscar cualquier reglamento, por ejemplo, en el que me baso yo, que es el de la Real Federación Española. Habla de disfrutar, de jugar, de aprender, habla de compañerismo, de amistad, de respeto entre los pares. No solamente estoy hablando hacia los árbitros, sino estoy hablando de respeto porque somos personas primero. Y también dice que cualquier duda que pudiese tener un jugador o jugadora en la cancha, esta debe ser resuelta por el entrenador o entrenadora o el árbitro que esté a cargo de ese encuentro. Entonces, ahora me toca hablar del entrenador y para mí es una de las piezas más importantes, razón por la que la coloqué en rojo, y paradójicamente también es de la que menos tengo que decir, primero porque no soy entrenador. Y acá en el mismo reglamento está la figura del entrenador y nos están diciendo que el entrenador le va a enseñar, debería enseñarle el reglamento mini a todos los jugadores y jugadoras. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? También le va a enseñar que existe un árbitro al cual tiene que estarlo mirando, que tiene que estar pendiente. O sea, aquí ya estamos hablando de que a los pequeños jugadores y jugadoras ya le estamos introduciendo otra figura más dentro del juego,
porque el juego es vivo, van ocurriendo cosas que nadie sabe muy bien a veces qué va a ocurrir, porque claro, como decía Gonzalo, los jugadores son muy egoístas o de repente van todos tras el balón, entonces se dan muchas situaciones que son muy dinámicas, que son muy chistosas, que van a ir ocurriendo cosas que uno ni siquiera se imagina que pueden ocurrir en un juego, que te abracen, a mí me han abrazado en un juego y yo he quedado sin saber qué hacer porque uno no se espera ese tipo de reacciones de algunos jugadores, entonces te abrazan, te dicen, no, que me dolió, entonces tú, eso no está en el reglamento, pero de alguna forma, de algún modo, tengo que saber salir de ese paso de la mejor forma posible. Por lo tanto, les mencionaba esto, que el entrenador a veces te tiene que enseñar el reglamento, esto es parte de él, y desde un punto de vista muy personal, y que lo voy a mencionar más adelante, también entra el tema de las sanciones progresivas, que aquí yo lo he escuchado de más de algunos entrenadores y existen como opiniones diversas, que algunos que dicen que es necesario que en edades tempranas los jugadores y jugadoras sepan que existen sanciones, que sepan que debido a algunas acciones que ellos pudieran tener, pueden haber consecuencias y van a haber consecuencias, pero en lo que yo a veces difiero es en la manera, en la forma en cómo este árbitro va y sanciona, que en el handball tradicional no nos importa, no nos interesa, no lo digo, no nos interesa de una manera peyorativa, lo digo desde un no me interesa, desde algo que si yo no le presto atención a algo que no debería prestarle atención, justamente estoy ganando más concentración en lo que realmente sí tengo que concentrarme, que es en, digamos, sancionar y estar pendiente. Pero cuando hablo de mini handball, también, como decíamos, estamos en formación, estamos en mini handball, necesito aprender, entonces lo que yo más necesito es que el jugador entienda que tal conducta no se hace más allá de que exista una tarjeta amarilla o un 2 minutos o una roja o la medida que creamos que se pudiese utilizar. Y nuevamente, el reglamento dice que si cualquier duda que el jugador o jugadora tuviera sobre cualquier cosa, está el entrenador. Ahora hablamos sobre los mismos jugadores. Y aquí, claro, voy a introducir cosas, elementos que son más reglamentarios, pero que sí tienen relación con, digamos, con los tiempos y con los procesos. Acá me están diciendo que los jugadores puedo llegar con un mínimo de 7 y con un máximo de 10 jugadores. Esto no es antojadizo ni es al azar. De ahí les voy a mencionar por qué. También me dicen que en el juego tiene que haber un portero y 4 jugadores de campo. Otra cosa que debemos cumplir con el reglamento es que todos son susceptibles de poder jugar tanto de portero como de jugador de campo. Con esto no hay ningún tipo de restricción. A lo que sí me están condicionando es que tiene que haber un portero diferente por cada periodo. Ya por cada periodo de juego tiene que haber un portero diferente. Y con esto nuevamente vamos mencionando a lo que recuerdo que dijo Gonzalo hace unos momentos atrás sobre el pivot, que como todo jugador debe saber jugar como pivot, acá estamos forzando a que cada jugador sepa lo que es pasar por el arco. Entonces acá puede haber un montón de muchos beneficios para estos jugadores, debido a que si bien a lo mejor no va a ser tu posición para siempre de portero, pero al menos ya sabes cómo se juega, ya sabes lo que se siente, ya sabes lo que se siente que te hagan un gol, experimentas un poco la frustración, por lo tanto va existiendo más empatía dentro de los mismos jugadores al saber qué se siente jugar en el puesto de tal o cual jugador o jugadora. Bueno, también me va diciendo que el portero debe cambiar de color, y justamente el hecho de que los jugadores sean entre 7 y 10 está pensado para que todos jueguen, para que a todos les toque jugar. Si llevo un exceso o más de 10 jugadores, eventualmente me estoy arriesgando a que algunos se queden sin jugar. Y eso sería algo demasiado fome para digamos, pequeños de 6, 7, 8 años que te llevan a jugar, que te pasan una polera y que fueron muchos y no te tocó. Entonces, ese tipo de cosas el reglamento ya lo piensa para cada partido. Y que los equipos pueden ser mixtos, ¿ya? Esto para mí es un beneficio en sí mismo porque tanto a jugadores
niñas y niños, digamos, nos aproxima a que juguemos, a que estamos en una misma cancha, de que estamos jugando un mismo deporte y que, por lo tanto, como deportistas, no hay ningún tipo de diferencia. Bueno, y como personas tampoco, solamente nos distingue, digamos, una apariencia física. Ahora cuando ya me toca hablar propiamente tal del árbitro, que es como la materia que es lo mío, podemos decir lo siguiente, que dentro del reglamento el árbitro debe ser quien sancione todas las irregularidades, y nuevamente coloco muy entre comillas, sancionar todas aquellas irregularidades, porque desde mi punto de vista, si bien si existe un reglamento, justamente es para que un jugador sepa que no puede dar más de 3 pasos, que un jugador sepa que no puede cometer dribbling, que un jugador sepa que si va con el balón no me puedo proteger con el brazo adelante, porque voy a estar haciendo un foul de ataque. Si bien ese tipo de cosas uno las debe cobrar, las debe evitar en el momento, pero a lo que yo apunto es que uno debe ser muy claro en cosas que son muy sencillas, pero que son súper importantes y que son un universo, creo yo, para, para un niño o una niña que está jugando balonmano. El solo hecho de que tú pites y marques la dirección primero antes que hagas nada. Para mí eso es una de las cosas más importantes dentro del el rol que tiene que tener un árbitro, más educador desde mi punto de vista, pero que debe tener un árbitro en el mini. ¿Por qué? Porque, como decía Gonzalo, son egoístas por una cuestión natural, intrínseca. Son más egoístas. Sucede, no sé, que se ponen más ansiosos, que tienen mucha energía también. Entonces lo que necesitan es un mensaje claro. Pip, suena el silbato. Inmediatamente todo el mundo va a mirar al que se sabe que es el árbitro. Y el árbitro debe estar indicando siempre hacia el lugar donde se debe jugar la falta. Luego explico por qué. Luego diré, bueno, porque son pasos o porque son dobles. Eso lo explico después, no tengo apuro en cobrar eso. Pero lo importante es que ellos sepan y que tú dejes seguir la acción para ver cómo resuelven. ¿Por qué? Porque a veces tú cobras una falta, indicas para allá y te preguntan, ¿para dónde? ¿Quién? Entonces, tú como árbitro en ese momento pasas a ser ya parte del juego, casi como un educador más. Entonces, al menos lo que yo hago siempre es como, ¿hacia dónde estoy indicando? Para allá. Entonces, ¿quién ataca para allá? Nosotros. Entonces, ¿quién juega? Nosotros. Listo. Ahí jugamos. Si yo le estoy dando continuamente la información fácil, digamos, le estamos haciendo, creo yo, un flaco favor a estos jugadores, porque se mencionó en la presentación anterior, rapidez, fluidez, incluso desde edades tempranas. Por lo tanto, desde el punto de vista del arbitraje, no puedo estar atornillando al revés. Por lo tanto, tengo que estar atento, pip, para allá, y me quedo en esa posición hasta que yo tenga claridad de que el jugador o jugadora está ejecutando el lanzamiento que corresponda de la manera correcta. Y si no lo está haciendo, bueno, para eso estamos nosotros, para corregir, rectificar y dejar seguir. Siempre estas sanciones, como yo les decía, siempre tienen que ser con el espíritu de enseñar y explicar. A mí, una experiencia personal, a mí me pasó cuando chico jugando fútbol, que una vez llegué tarde y le pegué una patada a alguien y me sacaron con tarjeta roja. Más allá de que a lo mejor posiblemente sí haya sido una tarjeta roja, yo recuerdo que me sentí pésimo, que casi me pongo a llorar, me pusieron la tarjeta roja y me hacen el signo así de fuera, y yo, pero si solamente quería jugar, yo estaba jugando y llegué tarde. Claro, a lo mejor tenía que salir, pero esa manera, esa forma, es como la recordé yo, tal vez no fue la mejor. Por lo tanto, eso mismo a uno como árbitro le hace pensar que muchas veces uno quiere jugar el rol del ser autoritario. Y el autoritarismo, creo que bien lo sabemos, nunca trae beneficios, digamos. Que muy distinto es que tú dirijas un partido. Dirigir no es lo mismo que estar desde arriba en un rol autoritario, en el cual nadie tiene cabida de nada y la razón siempre la va a tener el árbitro. Entonces,
mantener esa actitud es una actitud que desde hace ya mucho tiempo estamos trabajando los árbitros en conjunto para que no suceda, porque eso va en total perjuicio del deporte que queremos construir. Eh, Acá el árbitro debe saber comprender también. ¿Por qué menciono esta palabra, comprender? Y lo vinculo con el tema de las irregularidades que pudiesen existir. En otras ocasiones también me ha tocado dirigir algunos partidos mini en la que, no sé, hemos estado con dificultades en la cancha, por lo tanto, nosotros no podemos ser parte del problema. No podemos decir, bueno, yo en esta cancha que no es reglamentaria, yo no voy a jugar, bueno, porque todo va a depender de digamos, de las condiciones. En ocasiones se hacen eh, torneos comunales organizados por el IND, donde sabemos que la gran mayoría de las canchas nunca cumplen con las normas establecidas, generalmente no están las líneas como deberían estar, y en el estricto rigor nosotros deberíamos, como árbitro, decir, no se puede jugar un partido acá, pero finalmente, ¿con qué nos topamos? Con problemas reales, de que efectivamente vino el profesor con algunos poquitos jugadores de tal colegio, y llegó, y yo le voy a decir, no puede jugar sabiendo de que tal ser humano sacó a los niños en tal horario, con un permiso, que tienen que volver a cierta hora. Entonces, por eso yo coloco entre comillas esas irregularidades, porque desde eso mismo también ocurre de que no todos los profes tienen la formación en la iniciación del balonmano. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces a estos partidos comunales llegan, a veces, equipos sin saber cómo jugar, y ojo, no estoy diciendo que esté mal porque no tienen por qué saberlo, pero cuando eso ocurre, uno dice, bueno, también yo tengo que saber comprender y colaborar con el partido. Con eso que estoy diciendo. Si tú estás viendo, por ejemplo, que un partido ya terminó por muchos goles, y me voy a poner a marcar los 4 pasos que está dando el otro equipo, para mí eso es como un manejo, es entender. Si es un equipo que no está sabiendo lo que es el balonmano, no hay problema. Ahora, distinto es cuando nosotros hablamos de competencia. Cuando hablamos de competencia, entran todas las reglas del balonmano, no hay ningún tipo de problema con eso. Cuando estamos hablando en mini, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Por ejemplo, en la asociación, en la ASOMEBAL, que es la Asociación de Balonmano de acá de la región metropolitana, en la que yo soy el jefe de árbitros, ya hemos estado dentro de la asociación sosteniendo algunas reuniones con algunos grupos de entrenadores, justamente para empezar a tirar líneas sobre cómo vamos, o primero, con qué reglamento y cómo vamos a realizar nuestros propios partidos de mini balonmano. Estuve hablando yo con Rodrigo Muñoz, que es más conocido como el francés, y bueno, hemos tenido ya una reunión en la que fue súper fructífera porque justamente estuvimos hablando estos temas, de que él me decía, hay cosas del reglamento mini que hay que cambiar, cambiémoslas. Y por eso digo que además en la misma presentación, como les decía, que puse en rojo el tema de los entrenadores, lo digo porque el reglamento mismo del mini balonmano lo dice así. El entrenador es una pieza fundamental. El rol del entrenador es un universo en sí mismo, en el cual es súper bueno para nosotros, los árbitros, que entrenadores estén, digamos, en reuniones, en mesas redondas, tirando líneas sobre qué sí, qué no, porque esta es una discusión, desde mi punto de vista, de entrenadores. Cuando existen cambios sustanciales al reglamento, siempre se hace desde un posterior a conclusiones que sacaron generalmente los mejores entrenadores del mundo, desde sus visiones del balonmano, y con eso se van modificando los reglamentos. Y si nosotros lo hacemos a un nivel más local, como nuestra asociación, con los entrenadores que nuestra asociación tiene, que son las personas expertas para
digamos, desarrollar esto, tenemos todo el permiso de hacerlo, porque va a ir siempre en beneficio de nuestros propios jugadores y jugadoras. Por lo tanto, por eso pienso que es una pieza súper fundamental el mini balonmano y el arbitraje el arbitraje que nosotros les demos a estos jugadores, porque si nosotros no somos claros, digamos, con los mensajes que queremos dar como árbitros, eh, vamos a generar solamente problemas en la cancha, y eso es lo que nosotros no queremos. Así que eso, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con el tema arbitral sobre algo que mencioné. Ahí acabo de abrir el chat Ya. para cualquier duda, comentario, agradecimiento, lo que sea. Mientras tanto, yo me parece súper, bueno, primero que nada, darte las gracias por la exposición, ya que se complementa súper bien con lo que dijo el profe y hay consideraciones súper valiosas para nosotros, que somos principalmente profes los que estamos conectados ahora. Porque no creo que, claro, como tú mencionaste en un momento, no todos los profes que participan en el mini balonmano tienen la formación adecuada. No todos entienden estas consideraciones que se vieron ahora que hay que tener. Son súper vitales para una formación íntegra de los chicos, porque si no pasan esas cosas de que se frustran, de que se van a terminar saliendo, y no es la idea. Claro. Además de otros problemas que puede traer, que son, como por ejemplo, no sé, problemas psicológicos por situaciones eventuales que pueden pasar. Entonces, agradezco todas estas consideraciones Claro. que vimos aquí. Sí. Bueno, bueno, algo que se me había escapado un poquito del tintero era también mencionar que, como decía Gonzalo, que él se acordaba un poco de Space Jam, como a veces los cuerpos medios desproporcionados de algunos, que algunos crecen mucho, otros se van quedando. Entonces, a veces esas diferencias justamente también va marcando cierta frustración, porque a veces tienes un jugador que, no sé, sea mini y puede tener 60 kilos y otro que pueda tener la mitad. Puede ser. Entonces, en la cancha, muchas veces vaya a haber situaciones que el jugador terminó a piso, pero entender de que, como sabemos que el balonmano es un deporte de contacto, no siempre que tú te caigas al piso necesariamente va a ser una falta. Por lo tanto, ir entendiendo esto, o sea, en otros deportes yo lo veo, por ejemplo, en deportes que son sobre ruedas, por ejemplo, como patines, generalmente cuando alguien se cae, nadie para a un niño que está en patines, párate, que se pare solo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, en el hockey, nadie para a un niño, nunca, jamás. En el balonmano existen como otro tipo de elementos en los que uno como árbitro también sabe que puede apoyar eso. Por ejemplo, cuando sabe que un jugador no dejó la pelota en la cancha o en el lugar que tiene que dejarlo, creo que eso ya es sabido por casi todo el mundo, de que esos son 2 minutos. Y que siempre te dicen, el balón ya no es tuyo, lo dejo donde está y me voy y me corro. Entonces, eso es algo que, por lo menos en el balonmano, yo les puedo decir que casi todo el mundo lo sabe, porque casi todos los profes lo enseñan. Casi todos los profes, entrenadores, enseñan eso. Deja el balón ahí y lo dejan ahí, porque si no, si saben que tú te lo quedaste más rato, tu entrenador ya te va a reprender por esa situación. Así que eso nomás quería agregar. Sí, sin duda. Súper importante entender que otra la posición que tenemos que tomar con esto, y que, como dijo el profe Zapata, prácticamente otro deporte distinto. Es otro el rol, no hay que ir como con este rollo de la competitividad, sino que Claro. de la diversión, como recalcan ahí en el chat. Exacto. Sí, aquí Yo de les hecho hay da una la pregunta, gracia. según. ¿Mm? Sí, porque aquí me está preguntando eso, dice, para mí, que para mí, ¿qué prevalece más? ¿Que se disfrute el jugar o prepararlos para que jueguen balonmano? Para mí en el balón, para mí ni siquiera deberían haber ni goles, creo yo. Que no debería haber marcador. Porque, y de hecho, la puntuación también es como bien, si queremos darle puntuación al mini balonmano, encuentro que también es súper justa, porque
claro, vas metiendo goles, se te van puntuando, pero si tú hiciste en el primer periodo 29 goles y el otro equipo hizo 0, tú ese primer periodo lo ganaste 1-0. Por lo tanto, siempre máximo vas a ganar 2-0 o 2-1. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que es súper bueno, pero para mí ni siquiera deben haber ni goles, porque el solo hecho de que alguien sepa de que hiciste más puntos que otro, te pone en una posición numérica superior, pero que cognitivamente no todo el mundo entiende de que esa superioridad de un número también lo es, no sé, pues en la vida, que puede ser, pues. Por eso que creo yo que es tan delicado hablar de la competencia y que es súper perjudicial para quien está teniendo una formación competitiva sin quererla. Porque yo lo he visto. Que juega, que no caminí. Y yo digo, entonces enséñale a no caminar si tú eres el entrenador. Lo pienso. A veces o a veces, bueno, el tema apoderados, ni siquiera me quiero meter mucho porque lamentablemente generalmente no siempre son un apoyo. Cuando lo son, es el mejor. Pero a veces cuando no lo son, a uno te atan de manos. Cuando escucháis al papá retando al hijo porque no juega bien, es un tema que es horrible porque no... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si es el papá, es la mamá? No, generalmente son los papás, no son las mamás. Pero son los papás. Entonces, por algo son los papás. Entonces, pensemos por qué serán los papás generalmente que hacemos este tipo de cosas y no las mamás. Pues entonces, es un tema ahí, otro universo más también. Pero eso creo yo que lo pasen bien. Después va a haber tiempo para que compitan, que ganen, que pierdan, pero primero que lo pasen bien, que se desarrollen como pequeños felices para que sean adultos responsables. Sin duda ese es el punto. Como tú dijiste, lo señala el reglamento y al parecer por lo que dicen en el chat, se entendió también de que esa es la intención, pasarlo bien. Claro, exacto. Varios comentarios ahí. El Renato, muchas gracias por la presentación. Valentina, también muchas gracias. Y recalcando que hay que pasarlo bien en el deporte y hay que adaptarse. Claro, Yulisa, sí, gracias, principalmente por sí. destacar la diversión y entender que son niños y niñas. ¿Y cómo Saúl trabajas la también. presión de los padres durante los partidos? Es que ahí nuevamente es súper complejo porque yo como árbitro, yo podría decir, ya, se suspende el partido y bla, informe, y voy a estar haciendo lo reglamentario. Y si estoy haciendo lo reglamentario, está bien. El tema es que o sea, si un niño ve que se está suspendiendo el partido por su papá o por algún otro motivo, finalmente va a generar como, creo yo, más daño y más... Se va a hacer cada vez más oscuro esta cuestión. Y justamente ahí me cuelgo de lo que escribió el Maurice, de que eso se resuelve dejándole claro a los padres y madres cuál es el objetivo. Y si eso se hace ya como, ahí yo ya escapa a mi tema porque no soy entrenador y cada uno de ustedes sabe, digamos, cómo manejar ese tipo de temas como entrenador o entrenadora. Pero es súper importante porque como árbitro yo también he visto que el técnico da una orden o una instrucción y el papá o la mamá más adelante, más atrás. Y yo digo, pero ¿por qué le hace eso a su hijo? Porque claro, el hijo obviamente siempre le va a hacer caso al papá, si el papá es el papá y la mamá es la mamá. Por lo tanto, cuando ocurre eso también es un daño porque le hago caso al señor que me entrena o le hago caso a las personas que me dieron la vida o a las que están a cargo mío. Entonces, justamente para que no pase, tenemos que hacerlo todo antes. Ponernos ojalá 5.500 parches antes, porque acá no son jóvenes, son pequeños, son intocables, son el futuro, son todo. Entonces, por eso creo que mientras más chicos, más color le tenemos que meter. Más árbitro tengo que ser, más educador tengo que ser. Después no, porque después tengo un reglamento que me dice lo que es A y lo que es B es B y no hay más. Entonces, desde ese lado, el balonmano tradicional es mucho más fácil desde ese punto de vista. Pero desde el lado formación, esto es pero complejísimo. Si nos equivocamos, nos vamos a equivocar en esas personitas. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. ¿Qué se hace cuando un jugador mini no,
no rota de posición, no se le puede obligar. Es que yo creo que si no rota o capaz que no entiende lo que tiene que hacer, pasa mucho. Pasa mucho. O sea, a mí como profe también me pasa que tú dices, ¿entendieron? Y te dicen con la cabeza que sí, pero la mirada dice que no, que no te entendieron. Por lo tanto, eh, pero no entiendo a qué apunta con que se le puede obligar. Hola, hola. Eh, Hola. yo me refiero a que, eh, por ejemplo, a un portero. Imagínate esta situación, un portero y tú quieres que se peta al jugador y él no quiere hacerlo. ¿Qué hago en ese momento como entrenador? ¿Le sigo manteniendo en el arco o intento rotarlo con otro jugador? Es Que que, se haga, ya, que se haga lo de distintos aprendizajes de las posiciones. ya, sí, mira, ahí entendí. Claro, mira, en el caso, por ejemplo, de un jugador que, no sé, lo tiran al arco y no quiere jugar, eh, entender que en el balonmano tradicional, si un portero, por ejemplo, está en el piso, no está en condiciones de tapar, por lo tanto, el partido no, tú no puedes jugar sin portero. Por lo tanto, eso yo creo que como que se ajusta dentro de un niño que no quiere jugar en esa posición. En el fondo es como, ahí el entrenador no se tendría que ver el por qué, o no sé si será de timeout, o a lo mejor solo tiene que jugar. Ahí lo dejo a ese criterio, pero en principio, si no quiere y no está a gusto, eh, por eso digo que con esto la línea es como súper delgada, porque entonces yo le digo al técnico qué tiene que hacer con su jugador. Por eso que era tan importante lo que mencionaba Gonzalo de tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo porque, eh, por ejemplo, también me ha pasado niños que se ponen a llorar, raja llorando, y yo, ¿cómo no voy a parar el tiempo si está llorando? Algo le pasa. ¿Cómo voy a dejar, ya sí, que siga la ventaja y que el niño se raje llorando? No, no. ¿Cómo no voy a parar el tiempo? Claro, el reglamento no me dice, un niño que llora es motivo de timeout. No, no lo dice. Pero, pero somos educadores, pues somos formadores. Tengo que ver, va a depender de la situación. Si veo que, no sé, que le pasó, se dobló, o también cosas que parecen ser lesiones, o que se pegó en la rodilla y tú, o ustedes también saben, como son profes de EFI, saben cuando una caída no es tan estrepitosa y saben que a lo mejor es puro show, pero a lo mejor necesita un abrazo y se le pasa. Entonces, si no le hacen daño a nadie, que yo pare el tiempo y le diga al entrenador, por favor, pase para que le dé un abracito y se le pase, porque a veces se les pasa, uno le dice, ya, listo, nanay, y juguemos. Lo hacemos, ¿cuál es el problema si son niños? Y además, como el reglamento nuevamente me dice formación y que disfruten, me da todo el permiso de hacer lo que yo quiera desde ese punto de vista. Ahí tenemos otra pregunta de Chris Paynen. Bueno, primero destaca la Gracias por la importancia presentación. del rol formador del árbitro de mini balonmano, que es diferente al rol que cumple en el balonmano normal. Y pregunta qué límites debe tener el árbitro en este rol de enseñar y de corregir en su rol de arbitrar. Si es posible llevar a cabo este rol, etc. Sí, mira, Categorías pequeñas. generalmente yo pienso que en el mini balonmano deben haber siempre dos tipos de árbitros. Un árbitro que eventualmente tenga más experiencia y los otros árbitros que también sean árbitros jóvenes. Es decir, porque en la carrera de un árbitro, si yo quiero llegar a arbitrar la final del mundo, por ejemplo, eh, ¿cómo puedo llegar a arbitrar la final del mundo si no supe primero arbitrarle a los más pequeños? Por algo tuve que partir. O sea, nadie partió pitando no la final de Chile. No, uno no parte así. El árbitro también tiene digamos, un camino donde comienza y donde termina. ¿Y dónde comienza? En la misma zona. O sea, aquí ellos están aprendiendo a jugar. Bueno, y yo a los pollos que tengo les estoy enseñando a arbitrar. O sea, acá, por ejemplo, el Ignacio trabaja conmigo, la Vale trabaja conmigo, aquí hay harta gente que ha trabajado conmigo. Y bueno, ese es el lugar. Pues. Si quiero empezar a aprender a arbitrar balonmano, bueno, lo lógico me indica que tengo que ir a la cantera, pues, a lo que está más abajo, que es la base. Es la base, o sea, es la base de todo. Si no parto ahí,
lo que construya no va a ser muy, muy firme. Pero si yo estoy en mini, porque hay mucha gente que le da miedo arbitrar, lo puedo entender que les da miedo. Con los niños no les va a dar miedo nunca, si los niños son un amor, nunca les va a dar miedo. Entonces, al contrario, ellos les van a dar confianza a ustedes, no se van a dar ni cuenta cuánto aprenden de los chicos, porque pasan 1500 cosas, porque, como les digo, se mueven, no saben dónde está el balón, pasa para allá, para acá. Entonces, es todo tan rápido y eso también a ti te va haciendo que tú seas más vivido también. Yo me reconozco como alguien que no era muy, digamos, como tan pendiente de las cosas, y el mismo arbitraje te dice, hey viejo, tenés que estar atento, porque si no estáis atento no servís para esto. Y acá tenemos que ponerlo a disposición, y si me equivoco, bueno, me equivoco, si los niños también se equivocan, lloran, patalean, un árbitro también se puede equivocar, no hay problema, sí, para eso está el árbitro de experiencia, para que cuando estés así como, loco, tranquilo, te equivocaste, pasó, fue. Y el que no lo entienda así, bueno, digamos, no entiende, digamos, cuáles son las bases de practicar un deporte, que desde el arbitraje también uno comienza y uno nunca termina de aprender. Eso es lo otro, que este es un camino que uno jamás termina de aprender nada, siempre sumáis cosas. Así que eso. Sí, sin duda también es extrapolable a otro deporte. Claro. Richie Bascour dice, sin duda tu mirada pedagógica beneficia la formación del deporte Un grande, Richie. durante el partido. Ojalá más árbitros vieran el handball como tú, y te mando un abrazo desde Brasil. Sí. Bueno, Richie, un abrazo para ti, no sé si está por ahí, creo que sí, pero un abrazo también, Richie. Sí, ahí está. Y creo que Brasilero. eso sería todo, no hay más comentarios. Sí, Harto pues. agradecimiento. Antes de que nos despidamos, como en cada charla del CD, vamos a sacar una foto, así que les pedimos que prendan la cámara, por favor, para sacar una fotito de la sesión. Eso ahí van prendiendo. Ya. Vamos a sacarla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya, listo. Creo que estaríamos. Bueno, muchas gracias, Marcelo, nuevamente por la Oye, presentación. muchas gracias a ustedes, perdón, sí. Muchas gracias a ustedes también por esta. Es la segunda vez que estoy con ustedes, y yo también, pues feliz de compartir. Y la idea también es que se sume gente, así que si alguien quiere arbitrar, me avise nomás, y cuando termine la pandemia, ahí van a haber instancias Así que, y de verdad no lo digo por compromiso, sino ahí díganle al Ignacio y ahí se contactan conmigo, yo no tengo problema. Le pasamos el dato si alguien se anima. Perfecto. Yo todavía estoy esperando a que me metan a un grupo. Pero si yo a ti te conozco, ¿Sí? Yo te hablé hace sí, mucho tiempo y no me he inscrito nada. sí, pues si te había visto, sí, métete nomás. O Porque sea, ahora que va a terminar la pandemia, yo va a haber sigo esperando a pega. que me metas a un grupo. Eso es lo que estoy esperando. Ya. Ya, listo, estaríamos. Siguen los agradecimientos ahí. Muchas gracias, Marcelo, nuevamente. Ojalá Dale. tenerte otra vez. Ya, pues, cuando quieran. Y eso. Cuídense. Y Listo. gracias a todos por Chao, participar. chao. Chau. Muchas gracias.